La Ború, el Apoyé, el Abochillé. Buenas noches, hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo. Gracias por estar ahí, apoyándonos y compartiendo un poquito más de conocimientos sobre la vida. Estamos hablando de los temas de destino, ¿no? Las tres destinos, las formas, por qué. Pero hoy vamos a comenzar el programa con lo que, con lo que nosotros llamamos Odu. Y hay un Odu que es Oseotura. Ese Odu nos va a hablar y después voy a ir desarrollándolo porque traje Oseotura al programa hoy. Estaban todos los 16 Mejis en el trabajo que les llevaba la construcción, la acción y el dinamismo sobre lo que Olodumare había ordenado, ¿no? Creando esta maravillosa vida y todo lo que conlleva la creación de los humanos. Tanto el universo que vemos, el físico, como el universo visible, pero que existe. Ya los Irumolé construye todo en sí, en función de acción para lo físico. Oseotura llega al mundo, y como era nuevo en el mundo, no le prestaban atención. 6 Odus Mejis. Entonces querían saber qué estaba aconteciendo en la tierra. Entonces Orunmila le dice a Olodumare que los orillas le estaban preguntando cuál era la finalidad, perdón, los Odus, los Mejis, cuál era la finalidad de la vida del ser humano en la tierra. Entonces él le dice, pero yo envié a Oseotura con mi mensaje y qué es lo que estaba destinado para el ser humano. La expansión divina de la creación. Pero bueno, como los 16 Odus Mejis no le prestaban atención porque era el más joven, que acababa de llegar de los Odus, le dijo a Orunmila, Olodumare le dice a Orunmila que le preguntaran a Oseotura. Entonces los 16 Mejis van y le preguntan a Oseotura cuál era el mensaje que había enviado a la tierra, ahí a la Ye, para poder saber qué es lo que determinaba sobre la vida del ser humano en la creación, cuál era la finalidad por la cual había llegado. Entonces Oseotura no se enojó y pidió que se le hiciera Evo para que él pudiera hablar. Entonces los 16 Mejis tuvieron que ser Evo para que él pudiera decir cuál era el mensaje que había mandado. Le manda ese mensaje, entonces Oseotura, después que le hacen el Evo, le dice, el ser humano vino a la tierra, vino a la Ye, a cumplir una función. Y la función era vivir una larga vida, tener hijos, tener prosperidad, tener armonía, tener paz mental, tener abundancia en sus cosechas, abundancia en sus familias, todo lo mejor. Pero acá nos ponemos el interrogante, ¿y por qué no sucede eso? ¿Por qué estamos en este mundo y lo único que estamos viendo son guerras, problemas, situaciones que nos suceden, cosas que nos pasan, que a veces renegamos? Y ahí vamos a ir desarrollando por qué. Porque está relacionado con lo que se llama destino. El destino, como veníamos hablando, Aculeyá, Avillamo,
estábamos diciendo de toda la injerencia que tenía Ori con el destino, y que literalmente es destino en sí, y que cumple una función, una acción, un dinamismo, pero tenemos que entender el por qué Ori toma a su alrededor toda esa información. Que nosotros, como veníamos hablando, somos información pura, somos seres que vibramos y que estamos constituidos de energía. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo y viendo el porqué de las situaciones y el porqué de nuestros destinos. Nuestro destino se forja dentro de nuestras funciones en la cual venimos al mundo. Eso es lo que decía a través de Oseotura Olodumare, ¿no? ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Y con qué consignas venimos? Pero ¿por qué no nos pasa eso? ¿Por qué no estamos en constante armonía? ¿Por qué no estamos en paz? ¿Por qué no estamos en abundancia? Porque nosotros perdemos el eje o el horizonte de nuestro destino. El destino se va construyendo constantemente a través de hoy. Pero ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos empezar a aplicar el proceso del entendimiento? Primero tenemos que entender qué es Orishá y por qué Orishá está ligado a Ori. Orishá es el misterio, es lo elaborado, es lo expansivo, es ese fenómeno extraordinario que asombra. Orishá es el significado de cosas maravillosas, tanto en lo invisible como lo no invisible. Y entonces nosotros tenemos que empezar a entender que Orishá es energía, es una función y una acción de energía. Si hablamos de energía, tenemos que entender que va a haber color, que va a haber calor y una transformación. Nosotros tenemos que entender que esa energía de Orishá es una energía inteligente de la naturaleza. Nosotros comprendemos a través de las raíces africanas, muchas veces tomamos el Orishá como un ícono. ¿Y por qué necesitamos el ícono? Porque nuestro cerebro humano necesita procesar el accionar de ese ícono para poder entender qué es de lo que están hablando y de lo que nos están contando o de lo que estamos aprendiendo. Nosotros tenemos que saber que ese ícono se tiene que producir en nuestra psiquis para que pueda haber una forma visible para poder entender que eso es Orishá. Pero como habíamos hablado de un principio en los programas que estamos realizando, recordemos que habíamos hablado que toda religión que no se actualiza, que no se va transformando dentro de los cambios que están habiendo dentro de cada ciclo de vida, de cada ciclo de milenios que hay en el universo y sobre todo en nuestra tierra, en la madre tierra y Alayé, empezamos a entender y a comprender qué, cómo y para qué, y cómo es el porqué de esto. Por eso Ifá nos enseña a través de lo que se llama Outbol, Imu y Ello, que son las energías de entendimiento, conocimiento y sabiduría. Nosotros vamos procesando ese ícono a través del tiempo, pero llega un tiempo, un ciclo donde avanza tanto el conocimiento y el entendimiento que nosotros sabemos que si el Orishá es una energía pura e inteligente de la naturaleza, no puede tener defectos humanos, no puede accionar en función de un error humano. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Todos debemos ir aprendiendo la función del Orishá en esa acción y en ese dinamismo creador en función de energía inteligente. Y que está netamente ligado a Ori. Ori que literalmente es destino en sí, porque Ori es el que se nos va a plasmar el destino en el mundo de Ayalamopin y que a su vez ahí lo vamos a imprimir y a tomar de todas las situaciones
y de todas las vidas que hemos estado viviendo. Por eso que volvemos a Osetura, si venimos al mundo a pasar buenas cosas, ¿por qué nos pasan las malas? ¿Por qué suceden cosas? ¿Qué debemos aprender? Orishá viene a hacer la transformación en nosotros. Viene a transformando energéticamente para poder tomar ese curso de destino y volver a encolumnarnos, a encaminarnos, a dirigirnos, a orientarnos en ese eje principal de la vida. Pero mire qué interesante, ¿no? Que Orishá viene de la palabra Orisé. Nosotros, cuando hablamos del Yoruba, ese idioma tántrico, hay palabras que están unidas con otras y tienen contracciones, verbos, y van en función de acción de algo. De una fuerza energética, un ofo poderoso, una acción dinámica de creación de dinamismo, de protección o de agradecimiento. Orishá viene de la palabra Orisé. Entonces tenemos Ori, por un lado la palabra Ori, que Ori significa directamente y está enfocado hacia el destino, en una forma de fuerza psíquica que enfoca hacia el destino. ¿Por qué psíquica? Porque recordemos que nosotros hablábamos de Ori, que Ori estaba compuesto de O, que era el verbo en Yoruba, tomar, absorber, tener, contener, hacer todo lo que es ese estudio y entorno y absorberlo hacia nuestro ser. Iri, perdón, me equivoqué. O es el pronombre personal. Iri es el verbo en sí que es tomar y etc. O sea, yo estoy tomando algo en función de esa energía. Pero ¿qué sucede? Y nosotros tenemos entonces Orishá, que viene de la palabra Orisé, y Ori significa entonces destino. Pero sé, dentro de lo que es Orishá sé, o sea que si viene esa palabra, sé significa la fuente, el principio, la fundación, el creador, el constructor, la fuente o el poder enigmático y misterioso, la fuerza invisible que dinámicamente se transforma en algo poderoso. ¿Y cuántas cosas ha transformado y transforma el Orishá en nuestra vida? Muchas. Nosotros tenemos muchas situaciones de vida donde el Orishá ha transformado en dinamismo esa función de vida. Eso que nos faltaba, eso que nos equivocamos, eso que necesitamos, esa protección, ese crecimiento, esa salud que necesitamos en nuestro cuerpo. En función de eso, por eso es el poder enigmático y misterioso. Por eso que no lo podemos tampoco comparar con un ser humano, con un error o una falta del ser humano, o algo que no sea, porque es netamente puro y es algo que es infinitamente, nunca se va a equivocar, netamente transparente. Entonces, ahí empezamos a entender la fuerza de Orishá. La fuerza de Orishá que está psíquicamente integrada con Ori. Ori habíamos hablado que era también, en la traducción, conciencia. En esa conciencia, en esa función energética, nosotros vamos a trabajar e interrelacionarnos con la acción directa de nuestro Ori y los Orishá que nos van a acompañar en esa función de acción de nuestra vida, de nuestro destino. ¿Por qué? Porque es el que nos va a ayudar a encontrar ese horizonte que a veces o muchas veces perdemos. Por situaciones, ¿por qué? Porque como Ori estábamos hablando, o primera persona personal, primer nombre personal, yo, o segundo tú, Iri, que quiere decir del verbo tomar, absorber. Entonces, Ori está tomando constantemente información.
está recibiendo golpes energéticos, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero también que se puede desgastar, puede producir un efecto en el cual ingrese la yogun, la enfermedad, la pérdida, todo aquello que sea contrario a todo lo que se llama ireo bendición. Entonces, ahí empezamos a encontrar esa fuente invisible y con la conexión que tiene Ori y Orilla y con la función que tiene dentro del destino. Nosotros tenemos un proceso, un destino en el cual vamos cumpliendo, pero a veces por situaciones de vida, por acciones energéticas, se hace que eso se pierda, que perdamos ese horizonte. ¿Cómo lo volvemos a tomar? A través del Evo, a través del pedido, a través de lo que nosotros llamamos ofrenda, a través de esas fuerzas energéticas que van a trabajar en conjunto con el orilla para que podamos nosotros volver a encaminar. Pero siempre va a depender de nuestro ori, nuestro yo interior, de poder entender y comprender qué es lo que tenemos que transformar y qué es lo que tenemos que hacer dentro de esa función. Nosotros tenemos destinos, cada uno ya hecho, grabado, puesto, tomado y elegido en el oro. Cuando venimos acá a la tierra, nosotros nos olvidamos, pero cuando estamos en el ayer, no podemos vivir el destino del otro. No podemos ambicionar lo que tiene el otro en destino. Y el otro vino acá a tener mayor capacidad para X motivo, es porque es su destino, lo fue ganando. Y nosotros vamos adquiriendo conocimiento, entendimiento y sabiduría a través de todas esas reencarnaciones, a través de toda esa información, a través de toda esa energía de información que constantemente nuestro Ori está tomando. Cuando nosotros hablamos que también Ori toma, la parte absorbe también lo negativo porque empieza a vibrar en una situación de baja vibración de conciencia, ¿qué sucede? Empieza a haber confusión, empieza a haber problemas, empieza a haber trastornos también físicos y psíquicos, psicológicos dentro de nosotros. ¿Y cómo es esto que a veces tomamos? Es muy simple, porque muchas veces nosotros, IFA siempre nos está recomendándonos que nos alejemos de todo lo que se llama hoy en día lo tóxico. Lo tóxico en el sentido de personas tóxicas, de situaciones tóxicas que hacen que nuestro Ori se desgaste, que hacen que nuestro Ori se empieza a formar ese agujero negro y que empieza a filtrar lo que es el Ayogun y nosotros no podemos empezar a cumplir con nuestro destino porque ya estamos teniendo una situación, un problema. Entonces todo esto nace de la parte energética. Todo nace desde esa función y de esa acción. Nosotros, a medida que vamos caminando en el ciclo de vida, vamos formando también destino. Vamos adquiriendo, formando, para después, cuando volvamos en la próxima reencarnación, encontremos algo que se llama lo que nos hemos ganado o lo que podemos llegar, que hemos perdido. Nosotros al hacer destino, al hacer las cosas, al cumplir como son, a entrar en ese dinamismo energético, tal, armonía, buenos pensamientos, porque esto es lo principal de todo. Nosotros, al ser algo psíquico, va a generar, recuerden que siempre va a generar pensamientos. El pensamiento es perturbador en muchos casos para la gente, para el ser humano. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pensamiento nocivo, es algo malo. Es algo que voy a producir un efecto negativo dentro de mi ser, dentro de mi función y dentro de mi accionar, dentro de lo que tengo que cumplir con mi vida. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque nos olvidamos, porque empezamos a humanizarnos de tal forma que nos olvidamos que somos seres
seres humanos, seres físico-químicos con un espíritu. Y en ese accionar del espíritu nuestro, nosotros, ¿cómo empieza a trabajar todo? Desde el principio en que empezamos a hacer lo que se llama huevocicota, es cuando empieza la fecundación del óvulo. Nosotros, yo ya le había dicho en distintos programas que primero se iban dividiendo, que iban a terminar siendo 2 células, después 4 células, después 16 células primordiales, que a su vez iban a empezar a generar todo aquello que es la construcción del ser. Pero ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos un espíritu. Ese espíritu es energía creada por Olodumare. Y hay dos funciones. Esa energía es tan fuerte, es tan grande que no puede caber en Ará. Ará es el cuerpo humano, toda. Por eso es que nosotros, cuando nacemos, el espíritu se va a dividir en dos. Una parte es la que va a llegar al mundo físico, y otra parte es la que va a quedar en el Orum, que va a partir, que queda dentro de la placenta y va a partir al Orum, para hacernos recordar cuáles son las cosas que debemos cumplir. Y fíjense que esto tiene que ver todo con ciencia en sí, con todo lo que es la información en sí que van a las células. Las células, esos componentes de nuestros cuerpos, tienen información. Esa información viene a través de lo que vamos recepcionando, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del famoso mundo de Ayala Mopin, que es el útero materno, es donde toda esa información está empezando a meterse dentro de nuestros genes que empezamos a tomar de parte de la mamá, de parte del papá, pero a su vez también esa información que está en el entorno de ese ser que se está fecundando, que se está formando. Qué increíble lo que es la creación, porque nosotros tenemos que procesar todo eso y ver qué factores son los que vamos tomando dentro de esa información, que esa información va a ir a la célula. O sea que nosotros tenemos miles de billones de células que tienen información y piensan autónomamente, piensan por sí solas, con inteligencia propia. Imagínense todo eso en nuestro cuerpo. Información constante. Y nosotros tenemos que aprender de esa información. Y cómo tomar y cómo empezar a enfocarnos en esa información energética para poder entender todo esto que venimos hablando. Destinos, Orí, fuerza, energía, Oriyá, el misterio, lo que significa esa fuente de principio creadora que está en los Oriyá, que es infinita. Cómo es infinita la creación. Entonces, para darles un ejemplo, cómo nosotros tenemos que interpretar. Nosotros vamos aprendiendo cosas en el colegio, en la secundaria o en la facultad, donde vayamos. Todos sabemos que es una célula, todos sabemos los principios de la célula, pero nosotros también tenemos que saber cuál es el principio de cómo está relacionado esto con la energía y que la energía está relacionada con los átomos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a ir a algo sencillo, que es la molécula del agua. La molécula del agua, todos saben que es H2O, o sea, son 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Todos sabemos porque sale en los dibujos animados, en las películas, vemos las propagandas H2O, sabemos qué quiere decir agua. Bien, es esa fórmula, esa conjunción de átomos, de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, forma una partícula. Pero una partícula es algo muy pequeño. Imagínense la cantidad de partículas de H2O que hay que formar para tener un océano, un río. Nuestro cuerpo que está formado de agua, ¿no? En un 60-70% de agua. Bien. Entonces se forma. Pero ahora fíjense, si yo tengo un montón de moléculas
de átomos de hidrógeno y de oxígeno, y lo junto, ¿no? Lo junto. No se produce el agua. No se produce la función de que forme el agua. ¿Por qué? Porque yo necesito tal vez una presión de tal función, un calor, una densidad o algo para que esas dos moléculas con la otra molécula, con esos dos átomos, con la molécula se junten y formen la partícula. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros necesitamos hacer un proceso para que la fuerza del orishá en función energética haga un proceso de dirección o de sanación a través de Ori, porque si Ori no deja que se produzca ese hecho, no va a funcionar, no va a existir, no va a accionar, porque necesitamos un proceso dentro de la creación, un proceso dentro de esa elaboración, un proceso dentro de ese cambio. Y uno de esos procesos se llama, como lo dije recién, cambios. Los cambios que nosotros tenemos que hacer para entender nuestro destino, aceptarlo, porque ya lo hemos elegido en el Orún, en el cielo. Y les aseguro que cuando ustedes empiezan a aceptar el destino que eligieron, porque lo eligieron ustedes, empiezan a aceptar ese padre, esa madre, bueno, malo, regular o pésimo, que lo elegimos. Cuando empezamos a aceptar que esto es lo que tenemos que hacer y debemos entender de que ya lo elegimos y que aceptamos esa función del destino, empieza a transformarse, empieza a hacer esa función como si nosotros empezáramos a juntar átomos de hidrógeno y de oxígeno y formamos agua. Vamos a juntar energías de orishá con átomos, porque también son energía, fuerza, dinamismo, fusión, acción, color, calor. Lo vamos a empezar a procesar y de esa forma se va a producir ese milagro, esa construcción, esa fuente de poder, esa acción, para poder ir y determinar qué nos está sacando del camino, alejando de ese camino. Uno de los principales hacedores de quien a veces nosotros erramos, no llegamos, no cumplimos con la función de nuestro destino, quien nos va a hacer acordar son los orishas, y en principal sobre todo el yudo. El yudo es uno de los principales que nos va a hacer ver la situación o ver qué es lo que va a tener, porque cambia los dinamismos, cambia la función, cambia la acción, cambia el dinamismo dentro de nosotros mismos. No es que sea nos perjudica, no, es que nosotros tenemos que pasar por eso para poder entender. Hace mucho tiempo se estudiaba medicina, ¿no? Allá por la zona de Asia, donde está ahora Arabia, todos esos lados. Y había un maestro, Galeno, y Galeno decía, la enfermedad viene para sanarte. El ayogún viene para sanarte. El ayogún no es que sea malo, es parte de la creación. Así como está el orishá, está el ayogún. Es parte de la creación, es para hacer el equilibrio, es para producir un equilibrio. Cuando nosotros no desequilibramos, el ayogún ingresa para que nosotros busquemos el equilibrio y entendamos cómo hacer el equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del orishá, a través de la función y de la acción directa de esos orishá, de esa energía. No del icono, de la energía. Porque la energía es lo que predomina. Cuando nosotros tenemos también un asentamiento, lo que nosotros tenemos ahí es parte de esa gran energía. Es parte de esa gran energía. Es la conexión que tenemos con esa energía, que es una conexión, no es la fuerza directa, porque si no, no se podría contener en ningún asentamiento semejante cantidad de energía en función. Porque es impresionante la energía que puede caber solamente en una partícula de Ogún, en una partícula de Shango, en una partícula de Oyá, en una partícula de Oyú. Es impresionante la cantidad de energía que puede haber ahí. Es impensable, es impensable. Por eso debemos ir
entendiendo cómo es la función de la energía, la acción y cómo nosotros empezamos a entender de dónde viene la palabra orilla, de dónde viene la conexión de Ori, que es plenamente el destino nuestro, cómo funciona, cómo acciona dentro de nosotros, dentro de nuestra psiquis, cómo funciona dentro de nuestro dinamismo, de nuestro físico, de nuestros órganos, de nuestro cerebro, pero también de nuestro. Porque no nos olvidemos, que eso pasa muy seguido, que nos olvidamos que nosotros somos seres espirituales. Estamos tan acostumbrados a tener cosas o a no tenerlas, a tener cosas que ya dinamizamos todos en función de acción de lo físico y no de lo espiritual. Estamos dinamizando, empezando a ver que los orillás somos nosotros mismos en la tierra, o somos los poseedores de un poder increíble. No es así. Nosotros interactuamos con esas energías y necesitamos de esa energía. Pero lo que tenemos que entender es cómo empezar a funcionar y a entender. Por eso recibimos información constantemente a través de esas tres fuerzas que son Upol y hecho, que es inteligencia, entendimiento, conocimiento y sabiduría. Hace un proceso energético en nosotros. Esa información pasa a través de todo nuestro sistema de células, por todo nuestro sistema de nuestra conciencia, por toda esa función de conciencia y energía. Imagínense que ahí está en nuestro Ori flotando constantemente, digamos, por decirlo así, para darle una connotación física, pero esto es algo invisible. Está la partícula divina flotando ahí, la partícula divina de Olodumare, dentro de nuestra conciencia. Imagínense lo maravilloso que es eso, y no nos damos cuenta. Nos despertamos y esa partícula está dormida, en silencio, sin conectarse. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no entendemos. ¿Por qué? Porque no procesamos nuestro destino, que no lo entendemos. Un 80 o un 85% de gente que llega al mundo se va sin saber cuál fue su destino, ni a qué vino al mundo, ni por qué vino al mundo. Y nosotros venimos por algo, no venimos solamente a tener bienes, no solamente venimos a tener familia, no solamente venimos a vivir un viaje físico, espiritual, a aprender y a evolucionar, porque vamos evolucionando. Y como yo decía en principio, si las religiones no evolucionan, se pierden, mueren, quedan. Si los espíritus no evolucionan, quedan en distintos planos, pero ahí quedan. Vamos a seguir con estos temas, vamos a seguir hablando un poquito más profundo de lo que es Ori, más profundo de lo que es también el destino, de lo que es la información que llega a través de IFA. IFA nos da las herramientas constantemente a través de los Odu para poder direccionarnos. Y a través de nuestro Odu y Pin, cuando lo conocemos, nosotros podemos saber cuál es nuestro destino, por qué venimos al mundo, para qué venimos, qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer en esa evolución espiritual que venimos constantemente. El Aború, el Aboyé, el Aboyillé. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, bendiciones y que Olodumare siempre nuestra tierra. Sigamos creciendo espiritualmente. Allí.